¿Alguna vez has sentido que un problema pequeño, algo casi insignificante, se ha convertido en una montaña imposible de escalar? ¿Te ha pasado que el miedo a lo desconocido te ha paralizado tanto que has preferido abandonar tu propio hogar, tus sueños o tus metas más preciadas? Todos hemos estado ahí. Todos hemos escuchado esa voz interna, profunda y aterradora, que nos dice que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que viene. Pero hoy quiero que te detengas un momento. Respira, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo un cuento sobre animales en un bosque, es un espejo de tu propia vida, de tus miedos y sobre todo de tu potencial oculto para alcanzar la superación personal. Bienvenidos a un viaje de introspección y sabiduría. Hoy vamos a explorar cómo la percepción puede engañar a los más fuertes y cómo la valentía, esa verdadera mentalidad de éxito, no reside en el tamaño de tus músculos o en la intensidad de tu grito, sino en la disposición de tu corazón para mirar de frente a aquello que te asusta. Si buscas cómo vencer el miedo, cómo resolver problemas difíciles o simplemente necesitas una dosis de motivación para cambiar tu perspectiva, quédate hasta el final. Esta lección transformará la manera en que ves tus obstáculos para siempre. Imagina un bosque inmenso, un lugar donde el verde de los árboles parece fundirse con el cielo y el aire huele a tierra mojada y libertad. En el corazón de este paraíso, rodeado de colinas que parecen guardianes silenciosos, se encontraba una cueva majestuosa. No era una cueva cualquiera, era el lugar de un conejo. Pero no era un conejo común. Este pequeño ser poseía un corazón tan noble y una bondad tan genuina que se había ganado el respeto y el cariño de cada criatura, desde la hormiga más laboriosa hasta el depredador más temido. El conejo era el alma del bosque, siempre dispuesto a tender una pata, a escuchar, a estar presente cuando la tormenta acechaba la vida de los demás. Sin embargo, como nos sucede a todos en la vida, incluso los corazones más bondadosos enfrentan días de prueba. Una mañana, el conejo despertó con un deseo sencillo. Quería algo más que las hojas de siempre. Anhelaba una zanahoria. Para nosotros, una zanahoria es algo cotidiano, pero en ese rincón del bosque, encontrar una era casi un milagro, un tesoro escondido. La búsqueda de esa zanahoria representa nuestros propios deseos de superación, esas metas que a veces parecen inalcanzables, pero que nos mantienen en movimiento. Y ese día, la suerte le sonrió. Entre los arbustos, brillando con un naranja vibrante, encontró la zanahoria más hermosa que jamás hubiera visto. Su alegría era desbordante, pero aquí es donde comienza la primera gran lección de nuestra historia. El conejo, en lugar de disfrutar su premio en el momento, decidió que quería llevarlo a la seguridad de su cueva. Quería disfrutar de su éxito en paz, lejos de miradas ajenas. ¿Cuántas veces postergamos nuestra felicidad pensando que el futuro será un lugar más seguro para disfrutarla? En el camino de regreso, cegado por su propia euforia, el conejo cometió un error humano. Dejó de prestar atención al camino, se distrajo por su propia fortuna. Y en un segundo, el suelo desapareció bajo sus pies. Resbaló hacia la corriente de un río caudaloso. Por un instante el pánico lo consumió, pero logró aferrarse a la raíz de un árbol. Se salvó a sí mismo, pero vio con horror cómo su preciada zanahoria, su símbolo de éxito y esfuerzo, caía al agua y desaparecía para siempre bajo una cascada. El conejo quedó devastado, agotado física y con el corazón roto, decidió que lo mejor era regresar a su refugio, a su cueva, ese lugar donde nada malo podía pasar. Pero al llegar a la entrada, algo cambió. El aire se sentía pesado. El silencio era antinatural. Por primera vez en su vida, el conejo sintió un frío que no venía del clima, sino del miedo más puro. Con una voz temblorosa preguntó: ¿Quién ha entrado en mi cueva? No hubo respuesta. El silencio suele ser el combustible del miedo. El conejo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, volvió a gritar: ¡Responde! Y entonces sucedió. Una voz atronadora, una vibración que parecía hacer temblar los cimientos de la tierra, surgió desde la oscuridad.
Soy aquel que rompe los huesos del rinoceronte y reduce al elefante al polvo. El conejo retrocedió, aterrado. En su mente la oscuridad de la cueva ya no era su hogar, sino la morada de un monstruo invencible. ¿Cómo podría él, una criatura tan pequeña, enfrentarse a semejante bestia? Esta es la representación de nuestros problemas cuando no los enfrentamos de inmediato. Se vuelven gigantes en nuestra imaginación. En ese momento pasó un lobo. El conejo, desesperado, le pidió ayuda. El lobo, símbolo de la autoconfianza y la fuerza bruta, aceptó de inmediato. No te preocupes, pequeño amigo. Todos los animales me temen. El lobo se acercó a la entrada, mostró sus colmillos y gruñó con ferocidad. Pero la voz respondió de nuevo con la misma sentencia de muerte sobre romper huesos y aplastar elefantes. El lobo, aquel que se creía el dueño del bosque, sintió que sus patas flaquearon. El miedo es contagioso, especialmente cuando desafía nuestro ego. El lobo huyó, pidiendo perdón, dejando al conejo más solo que antes. Luego vino el tigre. El tigre, con su elegancia y su poder letal, recordó que el conejo lo había ayudado en el pasado. «Yo soy más fuerte que el lobo», dijo. «Mi rugido silencia la selva». Lanzó un rugido que hizo que las aves levantaran el vuelo en kilómetros a la redonda. Pero la voz de la cueva no se inmutó. Repitió su sentencia de muerte. El tigre se congeló. Pensó, si esta criatura puede derrotar rinocerontes y elefantes, yo no tengo oportunidad. Y el gran cazador se convirtió en presa de su propio pánico y huyó. Llegó el rinoceronte, ofendido porque alguien mencionara romper sus huesos. Arremetió con su cuerno, pero ante la voz imperturbable y aterradora, terminó sudando de angustia y corriendo como nunca antes. Incluso el elefante, el ser más grande y majestuoso del bosque, aquel que parece no tener enemigos naturales, entró en pánico al escuchar la magnitud de la amenaza. El conejo vio algo inaudito. El elefante corría más rápido que el tigre, huyendo de un sonido. En este punto de desesperanza total, cuando los grandes habían fallado, apareció una pequeña rana. Saltando con calma se ofreció a ayudar. El conejo, ya sin fe, le dijo, «Si el lobo, el tigre y el elefante no pudieron, ¿qué podrías hacer tú?» La rana simplemente sonrió. «No importa si dudas de mí, lo importante es que yo no dudo de lo que debo hacer». Mientras los otros animales observaban desde la distancia, escondidos tras los arbustos, esperando ver el trágico final de la rana, ella se acercó a la entrada. No rugió, no mostró colmillos, no presumió de su fuerza, simplemente preguntó, «¿Quién está ahí?». La voz volvió a tronar con su amenaza de romper huesos y aplastar gigantes. Pero la rana no retrocedió, se acercó un paso más y gritó con autoridad, «Sal ahora mismo y dímelo a la cara». El silencio que siguió fue sepulcral. De repente, una pequeña sombra comenzó a moverse desde el fondo. Una criatura pequeña, lenta y temblorosa, emergió a la luz del sol. Para sorpresa de todos, era una oruga. Una simple oruga que, gracias al eco perfecto de la cueva, había transformado su pequeña voz en el trueno que aterrorizó a los más fuertes. Los animales, al darse cuenta de que habían huido de un insecto, estallaron en risas, pero en el fondo sentían la punzada de una lección aprendida de la manera más humillante. Esta historia, amigos, nos deja 3 pilares fundamentales para la vida y el crecimiento personal que debemos tatuar en nuestra mente si queremos alcanzar la verdadera paz mental y el éxito. La primera lección es que los problemas pequeños, si se ignoran o se les permite crecer en la oscuridad de nuestra mente, se convierten en monstruos gigantes. En psicología, esto se conoce como la rumiación del miedo. Cuando no enfrentas una pequeña deuda, un malentendido con un ser querido o una inseguridad personal, el eco de tu ansiedad hace que ese problema parezca capaz de romper huesos y reducir a polvo tu estabilidad emocional. No dejes para mañana la conversación que debes tener hoy. No permitas que la oruga de la duda se instale en tu cueva y se apropie de tu paz. La segunda lección nos habla de la verdadera naturaleza de la valentía. La valentía no es la ausencia de miedo.
El lobo, el tigre y el elefante sintieron miedo y fallaron porque su valentía dependía de su fuerza física. Cuando encontraron algo que supuestamente era más fuerte que ellos, colapsaron. La rana, en cambio, representa la valentía de la conciencia. Ella no fue a pelear, fue a investigar. La valentía es la voluntad de buscar la verdad a pesar del miedo. Tener una mentalidad de ganador significa entender que la mayoría de nuestros temores son solo sombras proyectadas por nuestra imaginación. Como decía Marco Aurelio, nos asustamos más por la imaginación que por la realidad. La tercera y quizás más importante lección es que huir de los problemas nunca los resuelve. El conejo perdió su hogar momentáneamente porque prefirió buscar héroes externos en lugar de encender una luz dentro de su propia cueva. El lobo y el tigre perdieron su dignidad por correr antes de verificar. Huir solo te da un alivio temporal, pero el problema seguirá ahí, creciendo, esperando tu regreso. La única forma de recuperar tu cueva, de recuperar tu vida y tu propósito, es caminar hacia la oscuridad con la firme intención de ver qué hay realmente allí. ¿Qué es esa voz en tu vida hoy que te impide avanzar? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es el miedo al qué dirán? ¿Es una situación económica que parece un gigante? Te aseguro que en la gran mayoría de los casos, si te atreves a acercarte como la rana, descubrirás que no es un monstruo lo que te detiene, sino una oruga que solo necesitaba ser vista a la luz del día. Para tener éxito en este 2025 y en los años por venir, necesitamos desarrollar una resiliencia a prueba de ecos. El mundo está lleno de ruidos que intentan intimidarnos, noticias que nos dicen que todo está perdido y voces internas que nos recuerdan nuestras debilidades. Pero tú tienes el poder de decidir si serás el elefante que huye o la rana que pregunta. Recuerda que la superación personal no se trata de no tener problemas, sino de cómo los gestionas. La inteligencia emocional es clave aquí. Identifica la emoción, cuestiónala y actúa a pesar de ella. No permitas que una zanahoria perdida en el río te quite las ganas de seguir buscando tu felicidad. Las pérdidas son parte del camino, pero tu hogar, tu esencia, es algo por lo que vale la pena luchar. Si hoy te sientes cansado, si sientes que los gigantes te rodean, vuelve a esta historia. Recuerda que la percepción es una herramienta poderosa, pero puede ser engañosa. Lo que parece un obstáculo insalvable, a menudo es solo la vida invitándote a crecer, a ser más observador y a confiar más en tu capacidad de discernimiento que en tus impulsos de huida. La verdadera sabiduría de éxito consiste en entender que el tamaño del problema no importa tanto como el tamaño de la persona que lo enfrenta. Cultiva tu mente, fortalece tu espíritu y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que el miedo te arrebate lo que por derecho es tuyo. Enfrenta tus sombras, ilumina tus cuevas y descubre que, la mayoría de las veces, el gran monstruo que te aterraba no era más que una pequeña lección esperando a ser comprendida. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Espero que estas palabras te sirvan de brújula en tus momentos de incertidumbre. La vida es un bosque hermoso, y aunque haya cuevas oscuras, tú tienes la luz necesaria para atravesarlas. No te rindas, no huyas, y sobre todo, no dejes de creer en tu propia valentía. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que hoy has aprendido algo valioso para tu crecimiento personal, te invito a que le des un me gusta a este video y lo compartas con alguien que esté pasando por un momento de miedo o duda. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforme vidas. Déjanos en los comentarios, ¿cuál es esa oruga que has decidido enfrentar hoy? Me encantará leerte y que juntos formemos una comunidad de personas valientes y conscientes.